Hola, anuncianos, ya estamos un día más aquí. Ay, yo vengo con otro vídeo de novedades. Que bueno, para esta vez lo que he hecho ha sido ponerlos por orden de lanzamiento. Esta vez este vídeo tiene más trabajo porque yo antes directamente lo que hacía era apuntarme el libro y ya está. Y bueno, esta vez tenía un poco más de tiempo, iba como más puesta y bueno, los he puesto por orden de lanzamiento. Abajo en la cajita tendréis puesto cuándo han salido, porque muchos de estos libros, bueno, creo que todos los libros que voy a enseñar en este vídeo ya han salido, no son novedades que vayan a salir porque voy atrasada, porque es que salen, bueno, ya lo visteis en el vídeo que os hice de sector editorial, es que salen demasiados libros, no nos da tiempo ya no a consumirlos, o sea, ya no a leerlos o a comprarlos, sino directamente a saber que existen. O sea, hay libros de estos que es que no los he visto en ninguna parte anunciados. Y sigo prácticamente a todas las editoriales españolas, sigo un montón de compañeros de Booktube y estoy bastante pendiente. Sigo muchas cuentas en Instagram y aún así ha habido muchos de estos libros que ni siquiera los he visto. Y que son de géneros y de estilos de libro que a mí me gustan normalmente. Entonces es como... No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ya sabéis que estos vídeos de novedades no son vídeos de fangirlismo, no son vídeos de correte a comprar estos libros, ni muchísimo menos. Son vídeos para comentar novedades que me han llamado o que no me han llamado o lo que sea. Y para hablar de esos libros que a veces pues, se nos pasan a todos y también para tener una lista, porque muchos de estos libros luego yo, pues muchos por ejemplo están en la biblioteca, en el biblio, otros están directamente en la biblioteca en físico y yo pues personalmente la mayoría de estos libros, ya lo he dicho muchas veces, no son libros que yo me vaya a comprar con mi dinero, sino que son libros que seguramente les dé una oportunidad en la biblioteca y en caso de que me gustasen mucho y me pareciera necesario, pues entonces sí me los compraría. Pero de primeras no son libros por los que yo estaría dispuesta a pagar dinero. Ahora mismo, en este momento de mi vida en el que no estoy en una situación boyante y bueno, eso, que no son libros que yo os esté recomendando, que yo creo que si estáis aquí ya lo sabéis, pero por si acaso eres nuevo, es la primera vez que ves el vídeo, bueno, pues es la primera vez que me ves, los no somos así, igual vengo con este maquillaje fantástico que vengo con la cara lavada y con un moño, un invierno en bata, y aquí hablamos un poco de todo. No leemos especialmente novedades, la verdad, en este canal, leemos un poco de todo, y el neusionismo es gracia y felicidad, y haterismo también una poquita. Y ya está, vamos a ello porque si no he contado mal he puesto 25 libros en este vídeo. Entonces, bueno, quiero ir pues mirando. El primer libro que puse fue Una historia verdadera de Kate Reid Petty, o Petty, de Alianza de Novelas. Y es un libro que va sobre el acoso y el poder de las historias. Y bueno... Una escritora en la sombra, solitaria y con talento, se gana la vida ayudando a otras personas a escribir historias. Sin embargo, a ella le persigue una historia propia que no puede narrar, la historia de lo que le pasó mientras dormía, como ella define. Y aquí te la catalogan un poco como análisis ingenioso y sobrecogedor de una mujer que busca su voz en las secuelas del trauma. Una mezcla de thriller psicológico, delirio y análisis sobre la agresión sexual, el poder y la naturaleza de la verdad. Me llamó la atención por eso. O sea, yo soy una persona que me gusta leer más o menos de todo. Me gustan los thrillers, me gustan las historias complicadas, me gustan las historias de las peores monstruosidades que hace el ser humano. Aunque tenga la fama de leer mucha romántica, eso no quiere decir que no me guste leer el lado oscuro del mundo. Al contrario, yo además soy una ferviente fan de del psicoanálisis, de los sociópatas y psicópatas y toda su mente, asesinatos, crímenes y todo eso. O sea, me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo leer sobre lo monstruos que llegamos a ser y cómo el terror más absoluto no es el del asesino que es medio demonio, ni que es medio vampiro, ni nada de eso, sino que es el vecino de al lado que resulta ser un monstruo asqueroso. Pero bueno, a mí sí me gusta leer eso, pero me gusta leerlo bien. Entonces este libro, de alguna manera, me parece que plantea una historia interesante y que parece ser potente. Luego, igual, me lo leo y te digo, pues mira, no. Porque me ha pasado demasiadas veces que he leído libros que intentan hablar sobre el abuso y sobre el trauma que te crea eso, y muchas veces muy mal llevados. Entonces espero que no sea el caso y que sea realmente un libro que valga la pena y que os pueda recomendar, ¿vale? Perdón si se oye de fondo a mi perro, pero es que últimamente tenemos un vecino que le dice cosas y entonces él le contesta y bueno, esto es jauja.
Jauja. ¿Qué más? Siguiente libro. Capitalismo Sugar Daddy. La cara oculta de la nueva economía. Bueno, esto es no ficción, pero me llamó mucho la atención porque es un libro que intenta hacer una reflexión sobre toda la historia de Harvey Weinstein, el Me Too y toda esta parte y tal del capitalismo con el machismo, con el concepto este de que todo tiene un precio, de que hay mucha gente que se cree que todo lo puede pagar y todo lo puede tener, ¿no? Y Fleming titula su libro con el nombre de la controvertida aplicación de citas que utilizan los hombres de negocios ricos para conocer a chicas jóvenes, que en su mayoría tienen problemas para pagar las tasas universitarias. La que parece un escalofriante caso típico es en realidad una metáfora profética de nuestra economía, un sistema monetario anónimo e impersonal decidido a meterse en la piel y adherirse a ti, capaz de arruinarlo todo si dices no. Realmente yo no era consciente que existía esa aplicación. Es muy heavy porque si lo analizas es en plan de un montón de chicas, y a veces chicos, pero sobre todo chicas, que no pueden costearse los gastos universitarios, lo que es la educación, y aceptan salir con ricachones que podrían ser sus padres o incluso sus abuelos por dinero para poder pagárselo. Que ahora tenemos una serie de señores aquí que dicen que pues eso está muy bien y que te blanquean la prostitución y que te blanquean tal y que ellas tienen la culpa porque ellas son las que se venden. Mira, no, cuando una mujer llega a la situación extrema en que la única posibilidad que tiene de conseguir el dinero que necesita para poder vivir tranquilamente, para pagar sus estudios, su seguro de salud, por ejemplo, o sus gastos diarios, es prostituirse, el que está mal es el sistema, no ella. ¿Vale? O sea, dejemos de culpar a las víctimas. El tener que vender tu cuerpo por pura necesidad no es algo que, ay, qué bien, qué bonito, y que las feministas de ahora somos muy puñeteras. No, es que no tendría que pasar eso. Y cuando una chica de 19 años decide prostituirse, porque es lo que es, prostituirse, para que un señor casposo de 64 tenga su fantasía con una niñata, aunque le esté pagando y aunque sea consentido, es una vejación. Y eso que pasa, que es una realidad, es parte del capitalismo en el que vivimos y hay muchas situaciones en las que se pueden encontrar metáforas. Por eso este libro me pareció tan interesante. Que ojalá luego sea igual de interesante y no se quede en la posibilidad de, ¿no? Pero sí. Este me parece que es de Roca. Sí, este es de Roca Editorial. Este me llamó muchísimo la atención. Esto es La llama de Mileto, de John Freely, y es El nacimiento de la ciencia en la Grecia clásica. Este es de Alianza Editorial. Y es un libro principalmente que habla de cómo ha avanzado la ciencia y los avances desde la época de la Grecia de Mileto hasta ahora, ¿no? Trazando un hilo que recorre cerca de 2000 años de historia, desde Tales de Mileto hasta Newton, John Freely narra el apasionante reto de la ciencia griega desde su nacimiento en la costa egea de Asia Menor, pasando por toda la parte helenística, el mundo islámico medieval, Bizancio y todo eso, ¿no? Me parece súper interesante. A mí ya sabéis que todo lo que sea Grecia pues lleva mi nombre implícito y además toda esta parte de hacer todo ese recorrido y ver todos esos avances y ver también toda esa época en que estuvo prácticamente casi parado por culpa en mucha parte de la religión cristiana, no de la religión islámica, porque en el mundo islámico hubo muchos avances que aquí no habían, las cosas como son. Pues no sé, me llamó mucho y me apetece un montón de leerlo. Luego tenemos Hija del Mar, de Alicia Ballina, y es una mujer dispuesta a luchar en un mar de hombres. Este es de Plaza Janés, que creo que es Penguin, si no me equivoco. Dice, una novela apasionante y emotiva que nos descubrirá a una de las heroínas más intrigantes de la historia de España. Una mujer única en su tiempo que vivió con la valentía de quien no se entrega a un destino establecido. Es una cordobesa que huye de un matrimonio impuesto y se alista en la Armada Española. No sé, yo cuando leí eso fue como, ¿what? Y dije, esto lo tengo que leer yo. Una mujer histórica española que se alistó en la Armada y yo no me he enterado. Yo no la conozco a esta señora, además encima andaluza. Necesito en mi vida, no sé. Y la portada además me parece muy bonita. Lo que pasa es que yo, si veo esta portada, me pienso otra cosa. O sea, esta portada me da la sensación de ser ese tipo de novelas de rollo Sarah Lark, ¿sabes? Del landscape. Me da esa sensación. No me da la sensación de que fuera una mujer que se alistara en la Armada. Luego tenemos La cura, de Glenn Cooper, de Grijalbo, que esto es una distopía. Hay una
catástrofe global, porque el creador de... es un hombre que está buscando la cura para el Alzheimer y entonces tiene una negligencia, se suelta el virus y entonces hay mucha gente que se está quedando sin memoria. Y pone, el mundo se ha vuelto un lugar inhóspito y muy peligroso. La única esperanza del Dr. Abbott es que todavía quede alguien ahí fuera que recuerde qué es lo que nos hace humanos. Porque cuando todas las certezas se desvanecen y la memoria se evapora, es necesario unir las fuerzas y actuar antes de que la civilización se convierta en una tabula rasa. No sé, me parece súper interesante porque además el concepto de la memoria y lo que nos hace humanos y lo que nos hace recordar cosas y tener presente ciertos elementos me resulta muy interesante. Es que este tipo de libros, yo siempre lo digo, este tipo de libros, las sinopsis muchas veces pintan muy bien y luego los desarrollos muchas veces hacen fluff. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Luego tenemos Memorias de un ex-nazi. 20 años en la extrema derecha española. Y este libro, bueno, es que es interesante. O sea, es que es muy interesante porque es un hombre que por decisión propia se metió dentro de grupos de extrema derecha y estuvo en ellos 20 años. Y ya los últimos 3-4 años se dio cuenta de que dónde se había metido, por así decirlo. O sea, hizo como un clic de decir, ¿qué es esto? Le costó mucho salirse. Y entonces escribe esto para explicar eso, para explicar qué es exactamente la extrema derecha, cómo son esos grupos, qué hacen esos grupos. Y bueno, me pareció interesante, me pareció importante comenzarlo y luego me pareció importante leerlo. O sea, creo que es un libro que si está medianamente bien hecho en cuanto al lector, a que sea entretenido y demás, más allá de los datos y cosas que pueda aportar y las percepciones personales, es que es muy importante tener en cuenta estas cosas, porque durante mucho tiempo en España siempre se ha visto el fascismo y la época de los nazis en Alemania y tal. Siempre se ha visto durante mucho tiempo, o sea, cuando yo era relativamente jovencita, ¿no? Pequeña, 10-12 años, que hace nada, hace 20 años, siempre se había hablado de eso como algo como súper ajeno a nosotros, como súper externo y como súper imposible que las cosas volvieran a pasar, ¿no? Era como la época oscura del siglo anterior y ya como que no nos tocaba. Y no nos hemos querido dar cuenta de que esa gente seguía ahí, de que esa gente seguía existiendo, de que seguían habiendo esos grupos, de que se seguían permitiendo. Y no solo eso, que hemos legalizado partidos que venden ese discurso. Entonces, es que depende de todos. O sea, depende de todos ser conscientes de eso, depende de todos no dar voz a eso, depende de todos responder a eso. Y depende de la democracia de Europa el no permitir que eso sea legal, el no permitir que esa gente tenga derecho a voto, que tenga el mismo voto que una persona que es demócrata. Porque ser fascista no es ser demócrata. Es que no pueden ir de la mano. Luego tenemos La ilusión de la memoria, de la doctora Julia Shaw. Esta también es no ficción, es de Temas de Hoy. La editorial, que fueron muy amables y me mandaron el de Thomas Page McBee, que lo leeremos pronto en el canal, en el Discord. Y bueno, este me llamó mucho la atención. Dice, ¿qué hace tu cerebro cuando recuerda y olvida y cómo se le puede engañar? Y es un libro eso, sobre la parte de la capacidad humana, los recuerdos, la mente, cómo puedes manipularla, cómo hacer recuerdas cosas que no te han pasado realmente y cómo pasa, ¿no? Y bueno, me pareció súper interesante. Es una psicóloga, Julia Shaw, que explica... La ilusión de la memoria nos enseña a desconfiar de la mente humana a la vez que nos revela que solo asumiendo la inestabilidad podremos comprender sus virtudes. Y no sé, personalmente me llamó muchísimo la atención y espero que esté bien. Esto es otro libro también así, he visto... Yo no me había dado cuenta ni había sido consciente que había ahora una especie de auge de libros hablando de extrema derecha, distopías, de según qué temas y tal. Yo no era consciente y no los he visto en el mundillo YouTube, BookTube y todo el rollo. Y oye, hay bastantes y además que pintan bastante bien. No sé, ¿sabes? Es como que me llamó mucho la atención porque dije, este libro yo no lo he visto en ninguna parte, lleva publicado, me parece que son ya 2 o 3 meses, no lo he visto en ningún lado y a mí me llama muchísima atención, que es Lux, de Mario Cuenca Sandoval, Premio Ciutat de Barcelona en 2008, y es un libro es una ucronía sobre el auge de la extrema derecha y lo que lleva a un hombre a traicionarse a sí mismo para ser aceptado. Y pinta muy bien, tenía muy buenas recomendaciones. La historia también pintaba muy bien, está publicada además por Seix Barral. Y yo dije, pero esto, o sea, ¿cómo ha pasado tan desapercibido, no? Porque me parece súper interesante. Que a ver, luego me leo la obra, igual os digo que no. Pero de primeras me parece que merecería al menos un poco de interés. Y es que en ningún sitio, y claro, caemos en lo de siempre, salen tantas cosas
que llega un momento en que hay tanto que sale que se nos pierden. Y me da mucha pena, porque eso es lo que dijimos, es que este libro, si no se vende suficiente, si no se tira lo suficiente, el año que viene no estará. Es que es así de tétrico. Luego tenemos Rehenes, de Nina Bourraoui, también, Seix Barral. Me recuerda a Hamraoui, que es una jugadora de fútbol. Y este libro es una mujer sometida por el sistema, una rebelión contra el patriarcado y el capitalismo, una llamada a la revuelta. Es un monólogo de una mujer divorciada, con 2 hijos y tal. Y es como un manifiesto, una crítica total hacia la sociedad que vivimos y no sé, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho también la atención la portada, porque es como... No es una portada bonita, pero sí es una portada como llamativa, ¿no? Y me apetecía mucho. O sea, a mí estos libros es que siempre me apetece leerlos. Sé que igual nos parece que sea lo que yo más leo, pero a mí sí me apetece leerlos. Luego tenemos Música, de Javier Azpeitia, de Tusquets. Y este es La vida de Atenas contada por la compañera de Eurípides. Grecia clásica, señores. ¿Qué más os digo? ¿Qué más os digo? Es un libro ambientado entonces, la pareja de Eurípides, un personaje de ficción en plena Grecia del siglo V a.C., en un momento brutal y fantástico, y es que yo lo vi y dije, yo esto lo necesito. Lo único que me llamó la atención fue la portada, porque realmente yo veo esta portada y no pienso que sea Grecia clásica, pero es que, sabiendo que es Grecia clásica, yo lo quiero, pero es que os juro que yo esto no lo he visto en ninguna parte. Es que por no verlo no lo he visto ni en librerías. Entonces, no lo entiendo. Claro, es que yo entiendo que hay muchos, pero al final me da un poco la sensación también de que incluso en Bookstagram y Booktube siempre son los mismos libros. O sea, a mí no me parece mal que haya mucha gente que lea muchas novedades, porque cada uno lee lo que quiere leer y es que eso me parece fantástico. Pero sí que me da un poco la sensación, o igual es que yo sigo al mismo tipo de cuentas, también puede ser mi problema, pero sí que me da un poco la sensación de que al final, cuando son cuentas que leen muchas novedades, son las mismas novedades, que suelen ser las novedades que mandan las editoriales. Y claro, eso también te da un poco la sensación de que ni siquiera nos llegan, ni siquiera los que estamos metidos dentro de este círculo y en este mundillo, ni siquiera nos llegan. Pues claro, si no nos llegan a nosotros, igual a muchos lectores tampoco. Luego tenemos La puerta roja, de Claudia Catalán, de Grijalbo, que es una novela sobre la fuerza de la vida aún en tiempos de guerra. Y bueno, es en España, en la guerra civil. Y bueno, ya sabéis lo que me pasa a mí con España y la guerra civil. A mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho, no es que me guste mucho, pero me siento muy cercana al tema. Me parece que es una parte histórica que se toca poco y cuando se toca siempre de la misma manera. Creo que nos falta mucha conciencia en España sobre lo que hemos vivido en este país. Nos falta mucha conciencia de saber lo que fue la Segunda República, de saber lo que se hizo, de saber quién gobernó, de saber cómo fue el golpe de Estado, de saber cómo fue la guerra civil, de aceptar que porque la República no fuera perfecta no significa que no fuera un gobierno democrático, de hablar de buenos y malos de una puñetera vez, de hablar de franquismo, de hablar de lo que supuso, de hablar de cómo España, teniendo la losa de 40 años de fascismo, ha sido bastante capaz de estar al día en muchos temas sociales, como países que nos llevan más de 50 años de diferencia en democracia. Creo que todo eso falta mucho, porque una cosa es pedir que España cambie mejor, que es algo que yo hago o intento hacer todos los días, y querer que mi país, no porque sea patriota ni nacionalista, sino por el mismo hecho de que soy de aquí, pues quiero que mi país vaya mejor. Pero creo que hay una diferencia muy grande entre querer que tu país vaya mejor, siendo consciente de lo que ha sido tu país, conociendo la historia de tu país y sabiendo las lacras y las losas que llevamos y lo que hay que cambiar, y otra cosa es el criticar por criticar y el hacer comparativas absurdas, que eso es algo que le gusta mucho al españolito medio. Nosotros en general somos un país de gente muy ducha a criticar todo lo que pasa en España, muy ducha a decir que todo lo que pasa en España es lo peor y muy ducha a ensalzar el resto de países. Y ni en Alemania se le atan los perros con longaniza, ni aquí somos un país de pandereta de mierda. Entonces creo que para eso haría mucha falta mucha más cultura y mucha más conciencia de lo que es nuestro país, la historia que hemos tenido, las personas que hemos tenido, lo que hemos avanzado, lo que tenemos bueno, porque también tenemos muchas cosas buenas. Y decir que España tiene cosas buenas no es negar las malas. Conocer tu historia no es ensalzar las cosas, no.
Es que exactamente igual que aquí tenemos cosas, en Francia tienen cosas, en Alemania tienen cosas, en Inglaterra tienen cosas, y me da mucha pena muchas veces como nosotros somos nuestro peor enemigo y tiene que venir fulanito de turno a decir que España tiene algo bueno para que la gente se dé medianamente cuenta o aún así siga diciendo que lo peor de lo peor de lo peor. Porque, seamos sinceros, ningún país es perfecto. Ningún país del mundo es perfecto. En ningún término. Y España es un país que tiene muchas cosas buenas en muchas cosas, sobre todo si eres clase obrera. Si eres clase obrera, hay muy pocos países del mundo en los que vas a vivir mejor que en España en cuanto a muchas cosas y en cuanto a estado del bienestar. ¿Que aquí queda mucho por hacer? Sí, pero es que también hay que tener cuidado de muchas veces cuando tiramos tierra sobre nuestro propio tejado, cuando dejamos que entren según qué discursos, porque si no estamos bien ahora y queda mucho por hacer, imagínate si en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Que es que yo creo que a veces no nos damos cuenta de los peligros muchas veces de decir según qué discursos y grabar según qué discursos. Porque hay discursos que van a quejarse para bien y hay discursos que van a quejarse para peor. Y no... Ya le perdió la foto. Hombre. El siguiente. Sublimación, de Clara Peñalver. Este es de Ediciones B, PD Books. Y es una distopía que cambiará nuestra forma de ver la sociedad y la vida. 60 años después de la pandemia que hizo desaparecer al 30% de la población, la muerte se ha convertido en un lucrativo negocio que divide la sociedad en dos. Aquellos que pueden pagar por una muerte digna y los que no. Esto me marcó. O sea, yo de verdad no sé cómo es el libro, no sé si estará bien. Igual luego lo leo y os digo, pues mira, no vale la pena. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Me pareció súper interesante hacer una distopía sobre esto. Y hablar de algo tan básico como el poder enterrar, el poder quemar a tus familiares y el no poder hacerlo. El que se llegue a ese punto, ¿sabes? O sea, es una metáfora muy concreta usando algo muy básico y me llamó muchísimo la atención. A ver si está igual de bien o al final se queda solo en eso. Luego tenemos La Dama Púrpura de Javier Torras de Ugarte, que sinceramente yo cuando vi esta portada pues no me dijo mucho, la verdad. Dije, pues bueno, una señora. Pensé primero que era fantasía, luego me fijé y vi que no, que habían ahí cúpulas turcas. Y entonces cuando lo vi que es la historia de Irene de Atenas, emperatriz de Bizancio, y dije, uy, yo tengo que leer esto. Porque a mí es verdad que el Imperio Bizantino no es el que más me gusta del mundo, pero me parece muy interesante, conozco menos, he leído menos y dije, mira, una mujer, Irene de Atenas, Bizancio, y que dicen que oye bien, que este hombre escribe muy bien y tal, que además es español, Javier Torras de Ugarte, dije, pues mira, vamos a aprovechar esto nacional, histórica, Bizancio y todo bien en la vida, y veremos a ver. Pero a mí me llamó la atención. Luego, cosas de la vida. Tenemos un libro que está aquí porque dije, pero ¿por qué? ¿Sabéis? Estas cosas que yo traigo a veces que digo, ¿qué? Y lo siento, pero es Ni un beso más, de Loles López, editado por Zafiro. Y es que, claro, tú lees esto, yo sinceramente, yo os lo leo, ¿vale? Porque yo, tal, dice, una divertida y romántica historia con la que descubrirás que el amor es un sentimiento para el que no hay reglas. Daphne lleva muchos años buscando una oportunidad profesional como decoradora. Sin embargo, nada más pisar el rascacielos, donde está ubicado su trabajo de ensueño, se da cuenta de que su perfecto plan corre peligro por culpa de Clive, un seductor con los ojos más verdes que jamás ha visto y que se ha proclamado su particular pesadilla. Un beso que no debería haber existido hace que todo se desate y que olvide por un segundo cuál es su principal objetivo. ¿Es posible controlar la atracción física o estamos condenados a dejarnos llevar? ¿Conseguirá el rey de los seductores destapar la verdadera cara de la reina de las mentiras? Mira, de verdad, que cada uno lea y escriba lo que le dé la gana. De verdad. Pero, sinceramente, como lectora habitual de romántica, le hacéis un flaco favor a autoras, editoriales y consumidoras de seguir perpetuando el cliché y seguir vendiendo la moto de que las románticas son señoras o chicas de 25 o 30 años que no han conseguido su sueño, que se enamoran de un seductor gilipollas básico con pasta guapísimo, duro contra el muro, bueno, duro contra el muro en sus sueños, duro contra el muro, falocentrismo total, y tienen su historia de amor y al final acaba bien y jiji, jaja y un poco de humor. Y obviamente en Estados Unidos, Dios nos libre de poder hacer algo aquí. Ya vale de millonarios gilipollas, de verdad os lo digo, o sea, es que hay tanto, que luego hay gente que me dice, ¿a ti qué más te da lo que escriba la gente? Pues si yo no digo que me dé o no me dé, yo digo que
si intentamos entre todas que haya un poco de, yo qué sé, que se le dé al menos un mínimo de sitio a la romántica, y lo único que hacemos es seguir perpetuando el cliché que las románticas son pseudo-gays, es que no le hacemos ningún favor al género y no nos hacemos tampoco ningún favor a nosotras. Porque es que el cliché de la mujer con la vida sin resolver, que se acaba enamorando del rico de turno, que es imbécil, que ha usado a las mujeres como papel higiénico durante años y ahora va a cambiar por ti porque tú eres fantástica y maravillosa y única y totalmente diferente a todo el resto de mujeres. No. ¿Que se puede seguir escribiendo? Sí. ¿Que ya vale de solo escribir eso? También. Y ya no solo escribir eso, es que es prácticamente lo único que se publica, excepto la poca histórica que se está publicando ahora, porque las Bridgerton. Porque estoy de leer sinopsis de libros, de si te gustó los Bridgerton, te gustará esto. Mira, perdona, los Bridgerton no abrieron una mierda. Lisa Kleypas, el último de las Raven, él te pone si te gustó los Bridgerton. Que Lisa Kleypas empezó muchísimo antes a escribir que Julia Quinn. O sea, no son los Bridgerton la panacea. ¿Es una serie que ha ayudado a darle visibilidad? Vale, pero no es eso. Pero es que además dentro de la romántica hay de todo. No todos son los Bridgerton y pseudo Grace. Y nos hacen un flaco favor con que solo se escriban ese tipo de historias y solo se consuman ese tipo de historias. O sea, estoy muy harta. Lo siento. Luego, una cosa bonita o que parece bonita, porque luego ya veremos, ¿no? Odiseicas, de Carmen Estrada, que viene a hablar de las mujeres de la Odisea. Yo primero de todo me llamó la atención porque las mujeres de la Odisea, o sea, en la Odisea no hay muchas mujeres, o sea, hay mujeres, obviamente, pero no hay muchas mujeres. Hay muchas más mujeres en la Ilíada, aunque no salgan, pero todos los héroes tenían mujer, o casi todos los héroes tenían mujer, que es lo que hace Manfredi al escribir La Conjura de las Reinas, hablar de ellas, de esas mujeres que estuvieron 10 años esperando a sus maridos en la guerra de Troya y cómo los recibieron después. En la Odisea hay muchas menos mujeres, aparte de Penélope y Atenea. Las hay, está Circe, está la otra que no me sale cómo se llama ahora, pero la que se va a casar con Odiseo, tal. Pero hay menos mujeres. Pero no sé, me llamó la atención, pero a la misma vez también me dio un poco de miedo, porque este tipo de libros a veces que quieren hacer una reinvención o un retelling o un hablar de tal, depende cómo se hace, no sé, me pasa como con Circe. Dice, la mayoría de las adaptaciones y recreaciones de la Odisea se han centrado en el héroe, en el viaje de Ulises. Pues sí, porque es que va de eso el libro. Esto ha afectado a la imagen que tenemos de los personajes femeninos que han llegado hasta el siglo XXI convertidos en estereotipos del imaginario popular que nada tienen que ver con unas mujeres dotadas de una personalidad muy definida. Odiseicas ofrece una apasionante aproximación a estos personajes. Con su comportamiento y sus cualidades desafiaron el rol que se esperaba de ellas en una sociedad patriarcal y misógena. O sea, sí estoy de acuerdo, pero a la misma vez me da miedo, porque la Odisea y la Ilíada ahora se intenta juzgar, primero que se juzga como hoy en día, que no tiene ningún sentido, y segundo además que se intenta juzgar poniéndola de especialmente machista porque ahí solo salen hombres, porque tal. A ver, son dos historias épicas. Las mujeres no iban a la guerra, ¿vale? No iban a la guerra. Eso ya era... Pero es que no iban a la guerra, no entonces porque los griegos eran muy machistas. Es que no han ido a la guerra nunca, hasta hace 3 días con paso mañana, ¿vale? Las mujeres a la Segunda Guerra Mundial tampoco fueron, ¿vale? No es algo de entonces, no es algo que los griegos eran muy tochos, no, es que era así. Entonces, de alguna manera primero querer juzgar esos libros y ponerlos de machistas, cuando, al contrario que otros libros de muchísimo después, en esos libros sí salen mujeres y sí tienen su protagonismo en su estilo, pues me hace bastante gracia. Más, por ejemplo, los griegos, que hacían obras alrededor de mujeres. O la Antígona, o la Lisístrata, o la Ifigenia, que eso pasaron siglos, hasta que volvió a pasar en la literatura. Eso es lo primero. Y segundo, que además es que una mujer puede ser la mala, y no pasa nada. O sea, yo me quejo cuando una mujer es la mala por misoginia, porque aparece solo para ser la mala porque te quieres robar al hombre. Pero una mujer bien hecha que sea mala, pues me parece estupendo. Las mujeres no tenemos que ser buenas. Y Circe no está creada para ser la buena. Y no me parece necesario hacerla buena. ¿Por qué tiene que hacerla buena? Porque Odiseo tiene que ser el malo porque es un hombre. Entonces en esto no estoy muy de acuerdo yo, la verdad. Es mi opinión, no tiene que ser la vuestra. Pero yo aquí no estoy muy de acuerdo, la verdad.
No me representa para nada. Bueno, seguimos. ¿Cómo cocina un chef en casa? 80 recetas para aprender y disfrutar. Y bueno, este no tengo mucho más que decir. A mí me encanta la cocina, me encantan los libros de cocina y este me llamó la atención de Eugenie y de Diego, porque eso de cómo cocina un chef en casa, pues igual alguna manera de preparación, algunas técnicas y tal, que yo pues cocino bastante en casa y me gusta mucho cocinar, aunque no lo hago tanto como me gustaría, porque para mí, para mi madre, pues tampoco cocino mucho, ¿no? Pero bueno, ay sí. Siguiente. Ah, sí. Agatha Rising y la crisis de tal. Este libro sobre todo es por Mikey de MC Beaton, que ha dicho que vale mucho y tal. Yo voy un poco con las expectativas un poco bajas porque a mí hay libros de este estilo que no me llaman mucho. A mí, por ejemplo, Agatha Christie no me gusta. Entonces, como no sé para qué lado va a tirar, porque sé que tiene como un punto de humor y a mí a veces no me termina de cuadrar eso, voy un poco con las expectativas bajas. Pero lo tengo apuntadísimo porque además también está en eBiblio y obviamente pues lo quiero leer. Luego tenemos Retrato de una piel desnuda, de Marta Santés, que yo no sabía de qué iba, es de Titania. Y la verdad es que no tenía mucha idea de qué era. Sabía que había ganado el premio y no sé qué, pero no me había fijado de qué iba. Y me llamó mucho la atención. Es un libro, ella está estudiando en París, conoce a Ori, que es un chico peculiar que le creará una nueva necesidad de investigar la vida de un pintor y fotógrafo. Y bueno, ellos dos pues empiezan una relación. Las memorias del pintor, que es un chico trans, la desgarradora historia de amor de dos niños que se encuentran años más tarde. Bueno, me pareció una historia súper interesante que además no tenía ni puñetera idea de que iba por ahí, la verdad. No me había parado a mirar la sinopsis y la portada no me llamaba. Y cuando me leí la sinopsis dije, uy, esto parece guay, así que espero poder leerlo pronto. Luego tenemos El Ministerio de la Verdad, de Carlos Augusto Casas, que si no me equivoco es otra especie de distopía o así. España 2030. ¿Te atreves a pensar por ti mismo? Y es, en una sociedad vacía y marcada por las diferencias de clase, casi todos aceptan sin oposición la pérdida de libertades y las prohibiciones. Nadie se hace preguntas. Tras la gran pandemia ya son muy pocos quienes se atreven a recordar que un mundo mejor fue posible. Y bueno, son ellos quienes a menudo dejan viejos ejemplares de 1984, la gran novela de George Orwell, en los buzones de quienes están en peligro. Es la señal de que los sicarios del ministerio están ya muy cerca. Y es eso, es un ministerio de la verdad, una distopía con el control de la información, con el control de la gente. Y no sé, me llamó bastante la atención. Este libro también es de Ediciones B. Y me pareció muy potente. Pero es lo que os he dicho antes. Me da la sensación de que estos libros a veces la premisa es genial y luego el desarrollo no tanto. Confesiones de una criada de Sarah Collins, otro libro de Ediciones B. Es una novela de Londres del siglo XIX con las sufragistas y toda la época, me parece, ¿o no era esta? Ah, no, esta es la que es una criada acusada de asesinato en Londres del siglo XIX y cómo los periódicos retratan su caso y todo el rollo y ella resulta ser inocente y lo que pasa con su caso. Es que había otro de este estilo que era de sufragistas. Y dije, uy, para mí. Otro fin del mundo es posible, de Alejandro Gadira. ¿Cómo Aldous Huxley puede salvarnos? Este es otro libro de temas de hoy. La verdad es que hay bastantes libros de temas de hoy que me llaman mucho la atención. Y este es una de las mejores mentes latinoamericanas, una voz clásica de la literatura. Y lo que hace es contar de sus conclusiones sobre la reducida que es nuestra percepción del tiempo y las emociones en la cotidianeidad. Es una obra que reivindica el optimismo, la amabilidad y el aprendizaje como una forma de vida. Y bueno, muy yo. A mí esto me llamó mucho la atención, tengo muchas ganas de leerlo y la portada me parece un poco llamativa. Luego tenemos Noche y niebla en los campos nazis, de Mónica G. Álvarez, y principalmente lo cogí porque es historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Son las voces de nuestras mujeres que estuvieron en campos de concentración nazis. Luego tenemos La ley de la sangre, de Johann Chapoutot, supongo, Pensar y actuar como un nazi, y es un libro que habla de las escuelas en Alemania, de cómo llegaron y cómo te explica en plan de cómo tanta gente, tantos alemanes aceptaron ese discurso como propio, ¿no? Y me parece muy importante, porque creo que ahora más que nunca hace mucha más falta pensar cómo ese discurso cala en la gente y por qué hay gente que lo cree, sin criminalizar tanto, sino intentando entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Para que no se repitan, sobre todo. Luego tenemos No quemes este libro, de Dave Rubin, Huye de la mafia progre y piensa por ti mismo. Este lo quiero leer para destrozarlo, sinceramente, así os lo digo. Este es de Planeta
Y sinceramente es que a mí ya el concepto este de huye de la mafia progre, ¿qué mafia progre? O sea, en qué momento que te llamen progre, que significa progresista, se ha convertido en un insulto? O sea, fascistas, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa por la cabeza? Y dice, la nueva estrella del pensamiento liberal, que dices, ¿qué te voy a pedir? ¿Crees que la izquierda hoy es más reaccionaria que progresista? ¿Estás harto de que se ponga siempre el foco en los sentimientos y no en las ideas? ¿Temes que las políticas de identidad funcionen como un elemento censor, pero evitas decirlo en voz alta? En ese caso vives aún en el armario político y ya es hora de que salgas de él. Mira, este anacronismo, o sea, este anacronismo no, este símil con el armario de la comunidad LGBT, mira, tío, por ser liberal y decir tus ideas, nadie te pega una paliza y te mata. Por estar dentro del armario, sí. Así que, por favor. Entonces, este libro quiero leerlo para destrozarlo. Porque hay que tener poca vergüenza para publicar estas cosas. Y luego tenemos 8 asesinos perfectos de Peter Swanson, de Siruela. Que son 8 clásicos de la novela negra. 8 maneras de matar. Un solo asesino. Y es una chica. ¿Un chico? Sí, un chico. Que publicó en un blog 8 asesinatos muy sonados y tal, y ahora de repente han aparecido crímenes que reproducen esos asesinatos. Y entonces es en plan de, uy, alguien se está como basando en lo que tú escribiste. Y no sé, me llamó mucho la atención. Dicen que es un thriller bastante interesante y la portada es muy guay. Y el último libro de este vídeo es Las cartas de Simón, de Bebe Castro, de Caligrama. Es un libro de romántica. Y es... atraviesa distintas etapas de la vida de una mujer capaz de renunciar a todo por amor. Una encantadora historia que se grabará en nuestros corazones para siempre. Mira, yo no sé si se grabará en mis corazones, pero bueno, lo vi y dije, mira, le daría una oportunidad, lo leería y tal. De primeras no es un libro que me parezca que yo le vaya a poner 5 estrellas, pero cosas más raras han visto. Así que, nada, ya por hoy es suficiente. Me gustaría que me dijerais si hay alguna novedad que de momento no hemos comentado, que a vosotros os llame, que digáis, oye Neus, ¿y este libro no lo has visto? ¿Este libro no te llama? Me lo pongáis abajo. De todos estos, ¿cuál es el que más os llama? ¿Cuál es el que menos os llama? Y nada, ¿qué os parece a vosotros todo esto de tantas historias, tantos libros, tantas publicaciones, tantas cosas? Si alguno de estos libros lo habíais visto ya, aparte del de Agatha Rising, que seguro que sí, pero así de los que he comentado que no habéis visto, si alguno lo habéis visto, pues me interesaría saberlo. Y nada, eso, que me compartáis vuestras impresiones, vuestras necesidades, vuestras novelas, estas que dices, este tengo que leerlo. Y que no dentro de mucho ya os traeré más novedades, porque ya tengo otras tantas ya apuntadas. Lo que pasa es que quería hacer un vídeo un poco más condensado, y bueno, lo de condensado. Pero bueno, nada, que muchas gracias por estar aquí, que ya sabéis, hasta delante de sangre y de médula, sé buena gente, manda, da tiempo y ponnos en tu vida y serás más feliz. ¡Neuciano!